¿Todavía te resulta difícil reconocer la voz de Dios? ¿Quieres saber las señales o cosas que indican que Dios tiene un mensaje para ti? Ya no estás lejos de esa revelación, porque Dios también está interesado en comunicarse contigo. Él ha estado hablando, pero no puedes oírlo. Tal vez estás esperando que Él hable desde el cielo con una voz atronadora, o quieres verlo sentado en su gloria por encima del cielo y hablándote directamente, pero puede que no funcione de esa manera. Hay señales sutiles que puedes ver a tu alrededor que muestran que Dios te está hablando. Hablaremos de 10 de estas señales en este texto. Entiende que toda relación prospera con la comunicación. Es difícil ver a dos personas que dicen tener una conexión, ya sea en el matrimonio, la familia o los negocios, y que no se comuniquen. La comunicación es la herramienta que mejora el éxito de toda relación. No mantener una conexión verbal con tus seres queridos podría ser una señal de que estás dispuesto a dejar esa unión con ellos, y si ellos no se comunican contigo, podría ser que no te valoran. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza por 3 razones. Primero, para la comunión y el compañerismo. En segundo lugar, para la adoración. Y en tercer lugar, para que el hombre estuviera a cargo de todas las demás criaturas y de toda la tierra. Dios visitaba a Adán constantemente en el jardín del Edén, al fresco del día para hablar, tener comunión y vincularse con Él. Así de importante es para Dios nuestra comunicación con Él. Debes saber que la comunicación no es unilateral. Si solo tú hablas en una relación y la otra parte siempre está en silencio, entonces eres el único en esa relación. La comunicación debe ser mutua para que puedas llamarla una relación. Es posible que hasta ahora solo tú hayas estado hablando con Dios. También deseas escuchar a Dios, pero no sabes por qué no lo escuchas, por mucho que prestes atención. Antes de terminar este texto, puedo asegurarte que lo escucharás. Puede que ni siquiera te des cuenta de que necesitas escucharlo. Todo este tiempo pensaste que tu único negocio con Dios era ir y decirle tus peticiones y esperar que te respondiera. No, puedes obtener el resultado que necesitas si usas ese enfoque. A veces, Dios te da instrucciones para dirigir tu camino hacia las respuestas que deseas, en lugar de simplemente llevar la solución a tu puerta. Tal vez estás en la categoría de los que creen que es imposible escuchar a Dios. Eso no es cierto. El diablo te ha estado engañando al darte esa mentalidad. La Biblia dice en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen». Esto debería decirte que, mientras estés en el redil de Jesús, puedes escucharlo tal como Él te escucha a ti. Si estás entregado y rendido a Él, no hay necesidad de esforzarte para escuchar su voz. Si estás en la categoría de aquellos que solían escuchar a Dios, pero ya no pueden hacerlo, tu solución también está aquí, en este texto. No puedes ser un cristiano genuino si no puedes escuchar a Dios. No puedes vivir una vida exitosa en la tierra, cumplir tu propósito e impactar vidas sin la dirección de la voz de Dios. La voz de Dios es poderosa para guiarte por el camino correcto y consolarte en tus momentos difíciles. Es lo que te da vida y hace que tu existencia en la tierra valga la pena. Si perteneces a cualquiera de estas categorías que mencioné antes, felicitaciones, porque ya has escuchado a Dios. Este texto en sí mismo es una señal de que Dios tiene un mensaje para ti. Nuestro Dios es un Dios de señales y maravillas. Sus obras se manifiestan a través de señales, y así también su voz. Algunas de estas señales podrían ser difíciles de reconocer como la voz de Dios, y pueden pasarse por alto. Ese fue el caso de Elías, quien fue al monte para escuchar a Dios. Vino un viento poderoso, pero Dios no estaba en él. Ocurrió un terremoto, pero Dios no estaba en él, hasta que vino una voz suave, y allí estaba Dios. Esto es para que sepas que Dios no te hablará de manera ostentosa como esperabas. Podría estar intentando pasar un mensaje a través de una de estas señales que estamos a punto de discutir, pero no has estado prestando atención. A partir de ahora, presta atención a estas 10 cosas cuando ocurran a tu alrededor. Son pistas de que Dios tiene un mensaje para ti. ¿Cuáles son estas cosas o señales? Número 1. Insomnio o despertarse
a una hora específica de la noche. Una de las formas en que Dios alerta a tu espíritu de que hay una instrucción para ti es manteniéndote despierto en la noche sin motivo aparente. Es posible que hayas estado experimentando esto por un tiempo y pensaste que era insomnio, pero estás equivocado. Tu espíritu te mantiene despierto porque hay un mensaje del Señor que no debes perderte. A veces, te despiertas a una hora específica de la noche y no puedes volver a dormir hasta la mañana. Puede suceder de manera continua. Tal vez durante toda la semana te despiertes a las 3 de la mañana y no vuelvas a dormir hasta el amanecer. No es normal. Más bien, no es una oportunidad para trabajar o comenzar tus tareas. Es una señal profunda del ámbito espiritual. En este momento, es peligroso distraerte alcanzando tu teléfono o girando sin rumbo en tu cama. Es hora de conectar tu espíritu con el Espíritu de Dios y estar sintonizado con sus instrucciones. Dios aprovecha las horas nocturnas para hablar contigo, porque entiende que el día siempre estará ocupado. Estarás tan absorto con el trabajo que el ruido de tu entorno o incluso de tu mente perpetuamente te impedirá prestarle atención. La noche es un momento de paz. Tu espíritu, alma y cuerpo estarán en reposo, por lo que Él aprovecha esa oportunidad para comunicarte su mente. Cuando te despiertes a esa hora, conecta tu espíritu inmediatamente haciendo las siguientes cosas. Esto liberará ese mensaje a tu espíritu, acompañado de la sabiduría e instrucciones para la jornada del día. Lo primero que debes hacer es adorar. Llena tu espíritu con canciones de adoración lentas pero intensas. No estoy diciendo que pongas la canción de adoración en un sistema de sonido. Cántala desde lo más profundo de tu corazón, en honor y adoración al Dios Altísimo. La adoración conecta tu espíritu con el Espíritu de Dios y te ayuda a estar sintonizado con los impulsos espirituales. Durante este proceso, el Espíritu Santo soplará en ti, dándote entendimiento y revelación de su voluntad. Habrá un empuje en tu corazón, sabiduría, conocimiento o incluso una voz que transmita el mensaje que quiere comunicarte. Meditar es otra cosa que hacer cuando tienes una noche de insomnio o te despiertas a una hora específica. Entiende que tu objeto de meditación debe estar en la palabra de Dios, tu propósito o cualquier cosa que te edifique. El poder de la meditación no se puede enfatizar lo suficiente. El salmista fue un ejemplo profundo de meditación en las Escrituras. A lo largo del libro de los Salmos, mencionó muchas veces cómo meditaba en la palabra de Dios y cómo eso cambió su vida para Dios. La meditación fue el secreto de su éxito y victoria en la vida. Su meditación siempre estaba asociada con las horas nocturnas. En el Salmo 119, 148 dice: «Mis ojos están abiertos en las vigilias de la noche para meditar en tus promesas». Esto se debe a que necesitas un ambiente tranquilo para mejorar tu enfoque en tu objeto de meditación, que es Dios. La voz de Dios podría ser demasiado suave para escucharla en un entorno ruidoso, por lo que prefiere hablarte por la noche. Abraham tenía el hábito de estar delante de Dios cada madrugada, como se registra en Génesis 9:27. Incluso Isaac encontró un momento agradable para meditar por la tarde, y el resultado fue maravilloso. Génesis 24:63 nos hace entender que Isaac salió al campo una tarde para meditar, y al levantar la vista vio camellos acercándose. Esos camellos que se acercaban eran Rebeca, su esposa, a quien el siervo de Abraham había traído para él desde Harán. El proceso de meditación abre tus ojos a tus posibilidades en Dios y a todo lo que podrías no haber visto o conocido sobre ti mismo. Cuando meditas en la palabra de Dios, los ojos de tu corazón se iluminan para que puedas conocer la esperanza a la que Dios te ha llamado, las riquezas de su gloriosa herencia en los santos y su gran poder que actúa en ti. Detectarás la voz de Dios hablando en tu corazón sobre cualquier motivo por el cual te haya mantenido despierto. Mantén tu paz y enfócate en Dios la próxima vez que te despiertes por la noche. Hay un mensaje que no debes perderte. Leer la Biblia también es una forma práctica de conectar tu espíritu con el corazón de Dios. La voluntad de Dios está escrita en su palabra, y el Espíritu Santo está esperando transmitir ese mensaje
mientras estudias las Escrituras. Él abrirá tus ojos al misterio detrás de un versículo en particular que quizás hayas escuchado innumerables veces. La noche es el mejor momento para consultar tu Biblia y buscar la voluntad de Dios. También puedes orar cuando te despiertes por la noche. Incluso si duermes profundamente por la noche sin ninguna interrupción, pon tu alarma y despiértate para orar, estudiar la palabra de Dios, meditar o adorar. La noche tiene una señal espiritual muy aguda. Es más fácil estar sintonizado con los ritmos del cielo por la noche que en cualquier otro momento. Cuando te despiertes por la noche sin motivo aparente, ora y pídele a Dios que te revele por qué te despertó. Ora abundantemente en el Espíritu para desbloquear esa revelación. Jesús también tenía el hábito de orar solo en las primeras horas de la mañana. Era su momento de comunión con el Padre a solas, sin la distracción de sus discípulos o de nadie más. No importa cuán ocupado estés con actividades de la iglesia u otros compromisos del reino, haz de la noche un tiempo de profunda intimidad con tu Creador. Número 2. El sentimiento de ansiedad o paz. Podría ser que Dios esté llamando tu atención hacia Él cuando estás ansioso sin razón aparente o simplemente estresado, incluso sin estar muy ocupado con el trabajo. La Biblia dice que vayas a Él, todos los que estáis trabajados y cargados, y Él os dará descanso. Tu ansiedad puede ser porque necesitas descanso, y encontrarás ese descanso en Cristo Jesús. Muchas veces puedes sentir que todo va bien en tu vida, pero Dios ve más allá de ti. Puede haber detectado que el diablo está intentando infiltrarse en tu vida, y la mejor manera de acercarte a él en ese momento es a través de esa ansiedad. Si estás constantemente estresado y preocupado, podría ser otra manera de hacerte saber que has estado lejos de la presencia de Dios durante demasiado tiempo. Puede que hayas estado muy comprometido con tu comunión con Dios antes de conseguir un trabajo que tomó toda tu atención. Una de las maneras de saber que estás perdiendo tu lugar secreto es cuando te vuelves inquieto y cargado sin razón. Recuerda que la ausencia de la presencia de Dios siempre es caótica en la vida de una persona. La única manera de encontrar descanso es tomarte un tiempo para tener comunión con Dios. Hay una instrucción en su corazón. Nunca la recibirás hasta que te conectes con Él. También puedes sentirte ansioso porque aún no sabes cómo rendirte completamente a Dios. Cuando estás preocupado por muchas cosas, le estás diciendo a Dios que puedes manejarlo por ti mismo y que no necesitas su ayuda. Filipenses 4:6 nos instruye a no estar ansiosos por nada, sino que en todo, con oración y ruego, y con acción de gracias, presentemos nuestras peticiones a Dios. Hay dos cosas que este pasaje nos anima a hacer en lugar de preocuparnos, y ambas nos acercarán a Dios. La primera es la oración y el ruego. En lugar de preocuparte, ora a Dios y pon tu petición a sus pies. Después de eso, canta alabanzas a Dios en acción de gracias. Agradécele por todo lo que ha hecho por ti y lo que está a punto de hacer en esa situación. La acción de gracias tiene poder, por eso la Biblia nos instruye a agradecer siempre a Dios. Sin importar tu situación, dar gracias a Dios es otra manera de ejercer tu fe y confianza en Él. Muestra que confías en Él y que estás seguro de que, pase lo que pase, Él siempre estará contigo. No ignores las cargas innecesarias, la inquietud y la falta de paz que puedas sentir. Deja que te acerquen a Dios en busca de revelación e instrucción. En contraste, la paz también es una forma de saber que Dios te está hablando. Pablo, hablando a los filipenses en Filipenses 4:7, dijo: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta declaración viene después de que los ha animado a no estar ansiosos por nada, sino a orar y dar gracias en su lugar. La acción de orar y dar gracias en esos momentos traerá la paz de Dios a tu corazón para superar esa situación. La Biblia dice que esta paz trasciende la comprensión humana. Está mucho más allá del entendimiento humano. Esto se debe a que la paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de mantener la calma en medio de cada tormenta que pueda estar azotándote.
La vida tiene sus altibajos. Puede que hayas pasado por ciertas situaciones de las que no sabes cómo sobreviviste, y mientras vivas, el diablo seguirá molestándote porque nunca se cansa. Pero la paz del Señor es tu ancla que te ayuda a navegar a través de todo ello. Esta paz puede no tener sentido para todos porque se preguntan ¿por qué permaneces tranquilo en tiempos tan difíciles? Jesús les dijo a sus discípulos que la paz que Él les da no es como la que da el mundo. El mundo puede no entender por qué estás tan relajado a pesar de la situación caótica que te rodea, porque su definición de paz es la ausencia de problemas. Pero tu definición de paz es Dios en tus problemas. Cuando el Señor decide inundar tu corazón con paz, incluso en tus momentos difíciles, está tratando de hacerte saber que Él está contigo y que todo estará bien. Los discípulos no sabían esto cuando tuvieron un encuentro con aquella tormenta. Estaban llenos de ansiedad hasta que despertaron a Jesús de su sueño, y Él habló paz al viento, y se calmó. Tu falta de fe puede impedirte detectar la paz de Dios dentro de ti. Por eso Jesús les preguntó a los discípulos después de haber reprendido al viento diciendo, ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Aún no tenéis fe? Recuerda que vivimos por fe, no por vista. Todo a tu alrededor podría estar terrible, e incluso puede parecer que Dios ya no está contigo, pero ten fe. Cuando ejercitas tu fe en una situación así, esa paz saturará tu corazón, asegurándote que superarás todo. Pero si eliges tener miedo, el diablo seguramente hará que tus temores se hagan realidad. Estás a punto de escuchar una verdad muy amarga de mi parte ahora mismo. No importa cuán horrible sea tu situación, Dios no puede ayudarte si no tienes fe. Dios no es sentimental. La fe es la única moneda con la que puedes hacer transacciones espirituales. También podrías detectar la voz de Dios a través de la fe. Incluso si Dios te habla directamente y no crees que sea Él, ese encuentro no producirá ningún resultado en tu vida. En cuanto a la paz, puede ser difícil tenerla cuando dudas. Debes estar enfocado y creer que Dios recompensa a quienes lo buscan diligentemente. Es entonces cuando la paz de su presencia te da la dirección que necesitas. Sí, la paz es una herramienta espiritual que te ayuda a tomar las decisiones correctas. Podrías estar contemplando entre dos opciones sin saber cuál elegir. Elige la que mantenga tu mente en paz. No importa cuántas opciones tengas, Dios siempre hablará paz a tu corazón cuando pienses en la decisión correcta. Puedes filtrar el consejo correcto cuando muchos consejeros están dando sus opiniones sobre un asunto que les presentaste. El consejo correcto siempre traerá paz. Esto no significa que las otras personas sean malas. Puede haber muchas cosas buenas que hacer en una situación, pero solo una cosa es la correcta. Si estás esperando escuchar a Dios sobre un problema, presta atención a la voz de la paz. Número 3. Mensajes repetitivos. Cuando sigues escuchando un mensaje una y otra vez, Dios te está hablando. Este tipo de mensaje puede venir a través de una voz de un solo canal, como le ocurrió a Samuel en el templo. Como niño pequeño llevado a servir en el templo, no sabía cómo reconocer la voz de Dios. Pensó que era Elí quien le hablaba, pero esta voz persistió hasta que pudo entender quién le estaba hablando. También podrías tener sueños repetitivos. Esto sucede cuando te despiertas de un sueño en particular, solo para volver a dormir y soñar el mismo sueño. Esto no son coincidencias. Dios no olvidó que te llamó la primera, segunda o tercera vez. Está repitiendo sus mensajes para que sepas que es Él quien intenta captar tu atención. Faraón tuvo que soñar el mismo sueño 2 veces de diferentes maneras para que tomara en serio el significado de esos sueños. Incluso cuando José soñó acerca de gobernar sobre sus hermanos, fue 2 veces. Dios puede repetir la misma voz, sueño, señal o cualquier encuentro que hayas tenido para entregarte su mensaje. Otra forma de repetición que podrías experimentar cuando Dios tiene un mensaje para ti es a través de diferentes canales. Esto sucede cuando no solo escuchas esta instrucción de tu testigo interno, sino también de otras fuentes, que pueden ser tu pastor, tus amigos o incluso Internet. Tal vez alguien cercano te trató mal hace años y pensaste que lo habías perdonado y olvidado.
Sin embargo, siempre recuerdas ese incidente doloroso de vez en cuando y te rompe el corazón. Notas que cada vez que esto sucede, te vuelves amargado y enojado de nuevo. Si Dios quiere llamar tu atención sobre la necesidad de orar para sanar tu corazón roto, primero hará que ese dolor sea tan intenso en tu corazón. Luego hará que todos y todo a tu alrededor comuniquen sus intenciones sobre tu sanación. Escuchas a tu pastor predicar sobre sanación emocional cuando vas a la iglesia. Cuando llamas a tus amigos para compartir la carga con ellos, te animan a buscar terapia. Las plataformas de redes sociales te muestran diversos podcasts, videos y mensajes motivacionales sobre salud mental. Puedes caminar por la calle y ver un cartel de eventos sobre salud emocional. Así es como Dios transmite instrucciones a través de mensajes repetitivos. No son coincidencias. No están ahí porque simplemente debían suceder. Dios orquestó todo para que estés seguro de que es Él quien te está hablando. Ignorar estas señales será bajo tu propio riesgo. Estas no son mitologías, sino realidades respaldadas por las Escrituras. Si hay algo que no debes tomar a la ligera en la vida, es la voz de Dios. Su voz es tu ancla para la vida que necesitas, y no debes tomarla por sentado. Hay más señales que muestran que Dios tiene un mensaje para ti. Sigue leyendo para descubrirlas. Número 4. Enfermedad extraña o una circunstancia desafortunada. Esto puede sonar extraño porque puedes preguntarte por qué Dios permitiría que enfrentes una enfermedad o una situación difícil para hablarte. Dios no permitirá que pases por ningún dolor, pero el diablo ciertamente infligirá esos dolores debido a tus fallos o porque Dios permite intencionadamente el desafío para ver tu nivel de fe en Él. Juan 5:14 dice: Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: Mira, has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Este fue el caso del paralítico en el estanque de Betesda durante 38 años. Después de que Jesús lo sanó, se encontraron más tarde en el templo, y Jesús tuvo que advertirle que dejara de pecar para que no le ocurriera algo peor. Esto significa que el pecado de ese hombre debe haber sido la razón de su condición durante 38 años. Esto confirma aún más lo que la Biblia dice en Isaías 59, 1-2. Ciertamente el brazo del Señor no es demasiado corto para salvar, ni su oído demasiado sordo para oír, pero las iniquidades de ustedes han levantado una barrera entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que Él esconda su rostro y no los escuche. Tu enfermedad o dificultad es un mensaje de que Satanás debe haberte capturado debido a tus pecados, y necesitas correr de vuelta a Jesús por misericordia y liberación de esa situación. Esto no significa de ninguna manera que toda persona enferma sea pecadora. Un incidente tuvo lugar en Juan capítulo 9, que fue la situación de un hombre nacido ciego. Los discípulos de Jesús le preguntaron: Rabino, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Él respondió: Ni este hombre ni sus padres pecaron, pero esto sucedió para que las obras de Dios se manifestaran en su vida. Los problemas de la vida te hacen vulnerable y abierto a tantas soluciones como sea posible. El diablo, quien instigó ese problema, lo programó de esa manera para tener acceso a tu vida y destruirte. Pero Dios, en su infinita misericordia, puede aprovechar esa situación y convertir lo que el diablo quiso para mal en tu mayor avance en la vida. Esto solo puede suceder si eres sensible a sus instrucciones durante este periodo, si estás comprometido a hacer lo correcto, sin importar las malas opciones que tengas, y si puedes volver a Dios y escuchar lo que tiene que decir sobre esa situación y tu vida en general. No desperdicies tu temporada de dolor. Dios también puede enseñarte muchos valores que necesitarás a medida que avances hacia tu destino. La Biblia dice que, aunque Jesús era el Hijo de Dios, aprendió obediencia por lo que sufrió. Los tiempos difíciles pueden enseñarte algunos valores fundamentales de la vida que no tendrías la oportunidad de aprender cuando todo va bien en tu vida. También puedes construir tu fe en Dios, aprendiendo a confiar en Él a lo largo de cada proceso de tu camino. Estos son algunos de los mensajes que Dios te transmite
cuando estás afligido o confrontado con los problemas de la vida. Número 5. Puertas abiertas o cerradas de oportunidades. Dios puede usar una puerta abierta o cerrada para transmitir un mensaje. Puede suceder de tal manera que no tengas dudas de si es Dios o no. Moisés y los hijos de Israel estaban varados frente al Mar Rojo y clamaron a Dios por ayuda. Él les respondió empoderando la vara de Moisés para crear un camino a través del mar. Esa fue una puerta abierta instantánea para enfrentar su desafío. No necesitaban más oraciones para pedirle permiso a Dios antes de cruzar el mar. Si has estado orando a Dios sobre una situación y Él de repente abre esa puerta de avance, ese es el mensaje de Dios, entregándote tus resultados. Sea lo que sea que necesites de Dios, ya sea dirección, libertad, provisión, protección o unción, Él te concede la respuesta que necesitas. Esa es su manera de asegurarte su amor y compromiso para resolver tus problemas. Debes ser cuidadoso y paciente para esperar en Dios por las respuestas, porque el diablo puede presentarte una bendición falsa y manipularte para que pienses que es la bendición original de Dios que oraste. No todas las puertas abiertas son de Dios. Permanece sensible al Espíritu y evalúa toda instrucción antes de creer en ella. Dios también puede comunicarse contigo a través de una puerta cerrada. Si has estado orando para escuchar a Dios sobre un asunto, y Él cierra todas las puertas que hacen posible ese deseo, ese es un mensaje seguro de Dios de que no lo está apoyando. Esto no significa que el diablo no pueda interrumpir tus respuestas. Sin embargo, Dios está comprometido a cumplir tus expectativas si éstas se alinean con su propósito para tu vida. Si no está en alineación, Él cerrará cada puerta que conduzca a esa posibilidad. El diablo no puede detener el propósito de Dios para tu vida si tus caminos están rectos con Dios. Entonces, una puerta cerrada es una forma segura de saber que Dios no está involucrado en ese esfuerzo o deseo. Número 6. Encuentros físicos. Este es el aspecto de recibir un mensaje de Dios que muchas personas anticipan. Y sí, es posible encontrar a Dios físicamente. Sin embargo, tales incidentes son raros. La Biblia da muchos ejemplos de personas que experimentaron a Dios físicamente y los mensajes que recibieron de ese encuentro. Esto no significa que vieron a Dios cara a cara. Dios se les mostró a través de eventos extraños que no dejaron dudas en su corazón de que era Dios. La experiencia de Moisés con la zarza ardiente es un excelente ejemplo de tal encuentro. Estaba cuidando el rebaño de su suegro Jetro cuando vio una zarza ardiendo que no se consumía. Esta vista era extraña, y estaba tan asombrado que decidió observarla más de cerca. Fue entonces cuando Dios le habló clara y audiblemente desde el fuego, y le dio instrucciones sobre la liberación de los hijos de Israel de la tierra de su esclavitud. Dios también podría transmitirte un mensaje dándote una señal que despierte tu curiosidad. Él expondrá el misterio detrás de esa revelación cuando comiences a acercarte en pensamiento y oración. El apóstol Pablo también tuvo un encuentro físico con Dios en su camino a Damasco. Era alguien completamente entregado a la persecución de los cristianos en ese momento, pero Dios tenía un llamado diferente para él. Encontró a Jesús en su camino a Damasco a través de una luz brillante que brilló desde el cielo. Cayó de su caballo y escuchó una voz desde el cielo diciendo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». En ese momento, Saulo reconoció que era el Señor. Después de esa experiencia, estuvo ciego durante 3 días hasta que Ananías oró por él y recuperó la vista. Ese encuentro fue notable porque Saulo se rindió a Jesús y recibió su llamado al ministerio. Estos son solo 2 ejemplos bíblicos de encuentros físicos que las personas tuvieron con Dios, entre otros. Dios habla a sus hijos de maneras que pueden ser tan directas y claras. Sin embargo, no debes insistir en recibir tu mensaje de Dios de esa misma manera cuando Él quiere hablarte de otras formas. Este tipo de encuentro es raro, y puede que nunca lo tengas. Presta atención a otras maneras sutiles en las que Dios te está hablando, para que no te pierdas lo que Dios está tratando de comunicar a tu espíritu en esta temporada. ¿Has experimentado alguna de estas señales? ¿Escuchaste la voz de Dios?
Sigue leyendo mientras examinamos más. Número 7. Confirmar su palabra a través de las personas a tu alrededor. Las personas son un regalo de Dios para nosotros. Vivimos en una generación que menosprecia a las personas y su impacto en nuestras vidas. A menudo intentamos recorrer el camino de la vida por nuestra cuenta, pero eso no siempre es el diseño de Dios. Pensamos que siempre podemos caminar con Dios personalmente sin necesitar personas. En cierto modo tienes razón, pero podrías estar equivocado desde otro ángulo. Dios puede usar a las personas como un canal para comunicarte su mente. Por esta razón, debes rodearte de personas piadosas que puedan captar señales espirituales y revelar el corazón de Dios. En el Antiguo Testamento, vemos a Dios usando a los profetas como vasos para enviar su mensaje a su pueblo. Una de las razones por las cuales Dios usa a las personas a tu alrededor es si aún no eres espiritualmente maduro para captar la voz del Espíritu. Sí, esto es muy instructivo. La mayoría de las personas piensan que la salvación es el fin de nuestro caminar con Dios, sin saber que es un medio. Más allá de la salvación, somos responsables de crecer en nuestro caminar con Dios. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 3, 1-3, «Hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di leche, no alimento sólido, porque aún no estaban preparados para ello, y aún ahora no están listos, porque todavía son carnales. Porque habiendo celos y contiendas entre ustedes, no son carnales y están actuando como meros humanos». Al considerar esta escritura, podrías preguntarte cuándo Pablo se convirtió en chef sirviendo comida a sus seguidores. No. Él quiso decir que estas personas todavía eran bebés en cosas espirituales, por lo que era difícil para ellos captar las señales del Espíritu. Dios no podía transmitir su mensaje a esta iglesia. En cambio, envió a Pablo, quien comunicó el mensaje de una manera que ellos pudieran comprender. Vimos este ejemplo clásico con Elí y Samuel. Los padres de Samuel lo dedicaron al servicio de Dios, y él hizo un excelente trabajo durante muchos años. Abría las puertas del templo diariamente y limpiaba las instalaciones y los utensilios utilizados para el sacrificio. Estaba comprometido con el servicio a Dios, pero nunca recibió un mensaje directo de él. 1 Samuel 3:7 dice, «Samuel todavía no conocía al Señor, ni se le había revelado su palabra. Aún no estaba entrenado para reconocer las señales de que Dios quería hablarle. Un día, Dios necesitaba hablar con Samuel para revelarle su próximo movimiento, y aquí surge el problema. Este joven no conoce la voz de Dios. En todo su ministerio, siempre había escuchado la voz del profeta Elí. Así que, cuando Dios lo llamó, Samuel corrió hacia su maestro, pensando que era él quien lo llamaba. Esta voz seguía llamándolo, y cada vez Samuel iba hacia Elí. Entonces, Elí reconoció que tal vez el Señor necesitaba transmitir un mensaje a Samuel. La Biblia dice en 1 Samuel 3:9-10, «Entonces Elí dijo a Samuel, «Ve y acuéstate, y si te llama, di, habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel fue y se acostó en su lugar. Y el Señor vino y se detuvo, llamando como las otras veces, «Samuel, Samuel». Y Samuel dijo, «Habla, que tu siervo escucha». Esta vez, Samuel estuvo en sintonía con Dios y escuchó todo lo que Dios tenía que decirle. Así que, Dios puede posicionar personas a tu alrededor que te guíen a reconocer su voz, especialmente cuando todavía estás creciendo espiritualmente. Sin embargo, necesitas evaluar su consejo y mensaje con las Escrituras. No importa cuán ungidas sean esas personas, su trabajo es guiarte en el camino de la verdad o entregarte el mensaje de Dios, que, la mayoría de las veces, es una confirmación de lo que Dios ya te pudo haber dicho a través de su palabra. Por lo tanto, mantente abierto a esos mensajes. No digas que Dios debe siempre hablarte directamente. ¿Y si aún no estás lo suficientemente maduro para escuchar? ¿O qué pasa si estás distraído? Como vimos con David, quien había pecado con Betsabé, y Dios no le habló directamente. Tuvo que enviar a Natán para confrontarlo sobre su pecado. Esta es la belleza de tener personas espirituales en tu vida. Dios siempre acudirá a ellos cuando tenga un mensaje para ti.
Número 8. Un deseo de estudiar la Biblia o libros específicos. La palabra de Dios es el eco supremo de su voz. A menudo queremos escuchar esa pequeña y suave voz, como si un amigo nos estuviera hablando. Pero no sabemos que la Biblia no es una recopilación de cuentos de hadas o algunos eventos antiguos que datan de siglos atrás para mantenernos ocupados en la iglesia. En cambio, la Biblia es la voz de Dios. La Biblia dice en 2 Pedro 1:19-21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia no fue una idea estadounidense o británica publicada por algunos teólogos. Fue un dictado directo de Dios. La Biblia dice que hombres santos escribieron siendo inspirados por Dios. Por eso no ha sido necesario actualizarla o revisarla. Esta es la razón por la que la Biblia es la palabra de Dios. Tal vez no hayas visto a Dios, pero siempre tienes su palabra. Entonces, cuando sientas el deseo de estudiar su palabra o leer libros ungidos, debes saber que Dios está llamando tu atención a un mensaje. El desafío que enfrentamos es que podemos pasar horas hablando con otras personas, pero cuando tomamos la Biblia, nos sentimos aburridos. ¿También te sientes inquieto cuando te sientas con la Biblia? ¿Cómo te sientes cuando la tienes delante? ¿Tu corazón está abierto para escuchar a Dios o piensas que solo puedes escucharlo cuando oras y ayunas? La Biblia dice en Lucas 4:17-19. Le dieron el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús siempre asistía a los servicios en el templo, y era una reunión habitual. Pero ese día, el libro, que es la Biblia, le fue entregado, y encontró donde estaba escrito acerca de él. En otras palabras, Jesús fue llevado a la Biblia, donde escuchó la voz de Dios sobre su ministerio. Por lo tanto, cada vez que sientas el impulso de estudiar la palabra de Dios y pasar más tiempo con la Biblia de lo habitual, debes saber que Dios tiene un mensaje para ti. Cuando tengas problemas en tu matrimonio y te encuentres leyendo la Biblia, sabrás que Dios está dirigiendo tu atención hacia la solución que necesitas. El Espíritu Santo podría guiarte a las Escrituras que te muestran cómo superar la crisis matrimonial. Si enfrentas una situación financiera, Dios puede llevarte a un libro que aborde la forma de superar las deudas y vivir en libertad financiera. Esta es la manera de Dios de hablarte y sacarte de la crisis. Por lo tanto, lucha contra todo lo que quiera alejarte de la Biblia. ¿Eres de los que solo abren la Biblia durante el estudio bíblico en grupo los domingos? Es hora de cambiar. Imagina las revelaciones e ideas que inundan tu corazón durante esas discusiones en grupo. Sabes lo iluminado que te sientes. Así es como Dios quiere hablarte diariamente. Quiere tener una conversación constante contigo a través de su palabra. Dios quiere hablarte sobre tus hijos. Quiere hablarte sobre ese problema de salud. Así que toma la Biblia y escucha el mensaje de Dios. Número 9. Un deseo de apartarte para buscar a Dios en oración. La oración es la plataforma principal para comunicarse con Dios. Siempre es un momento refrescante cuando te apartas y pasas tiempo en oración. A través de la oración, puedes expresar tus preocupaciones y cargas a Dios. Dios no te creó para recorrer la vida solo, quiere acompañarte y ayudarte, pero debes entender que Dios no irrumpirá en tu vida. Él se queda a la puerta de tu corazón y llama, esperando que le abras. En otras palabras, Dios quiere que pongas todas tus preocupaciones en Él, y la oración es una de las maneras de entregarle esas cargas. Sin embargo, muchas veces cerramos nuestro corazón cuando nos disponemos a orar. Hacemos todo el monólogo,
y cuando terminamos, nos alejamos, y parece que estamos forzando nuestras necesidades a Dios. Por el contrario, Dios también quiere hablar contigo cuando oras. Esta es una verdad que debes aprender desde ahora. La oración es una comunicación de dos vías, pero solo participamos en un aspecto. Cuando te presentas ante Dios para orar, espera que Él te hable. Por lo tanto, cada vez que Dios tiene un mensaje para ti, Él te llama a orar. La Biblia dice en Hechos 10, 9 a 13. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, cayó en éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo atado de las cuatro puntas, y bajado a la tierra, en el cual había toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Este versículo es un ejemplo clásico de cómo Dios habló claramente a Pedro mientras oraba. No era la hora habitual de oración. Pedro tenía hambre y solo quería comer, pero entonces sintió el impulso de orar, y mientras se apartaba a un lugar tranquilo para orar, Dios le habló. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos solo predicaban el Evangelio entre los judíos, pero ahora era el momento de expandirse a los gentiles, y Dios necesitaba comunicar su nueva agenda a Pedro. Así que lo llevó a un lugar de oración. Durante esta oración, Dios le comunicó que unos hombres venían de parte de Cornelio, y que debía seguirlos sin dudar. Al igual que Pedro, hay ciertas cosas que Dios quiere decirte, pero tu mente está demasiado ocupada. Dios quiere hablarte sobre la siguiente etapa de tu vida, pero no puedes recibir ese mensaje mientras ves las noticias en la televisión. Dios quiere mostrarte qué debes hacer para avanzar en tu negocio, por lo que te está llamando a un lugar de oración. Cuando oras, tu mente y tu espíritu se apartan de toda distracción y preocupación, y se enfocan en Dios. En ese momento, Dios puede hablarte y entregarte su mensaje. Cuando Dios necesitó revelar su agenda de los últimos tiempos a Juan el Amado, lo llevó a la isla de Patmos. Juan dijo: «Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y escuché». No puedes acceder a los mensajes espirituales mientras estás inclinado hacia la carne. Así que es hora de responder a ese deseo de orar. A veces, es posible que necesites orar en el Espíritu para acceder a mensajes más profundos. La Biblia dice en 1 Corintios 2, 9 a 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios quiere revelarte grandes mensajes como su elegido, pero necesitas estar en el Espíritu como Juan. La Biblia dice que los mensajes de Dios nos son revelados a través del Espíritu. Amado, aléjate de esas conversaciones carnales y ora a Dios. Practica orar más en el Espíritu. Puedes estar en un auto y Dios te impulsa a orar. A veces nos preguntamos sobre qué orar. En esos momentos, ora en lenguas, y en el proceso, Dios puede llevarte a un trance y revelarte cosas, o puede hablar directamente a tu espíritu. Ahora, examinemos una señal más. Número 10. Sueños y visiones extrañas. Los sueños y las visiones también son formas en que Dios se comunica con sus hijos. Aunque Dios puede aparecerte físicamente, también puede esperar a que descanses, te apartes del ajetreo del día y luego revelarse a ti. Entiende que cuando duermes, tu espíritu sigue alerta, porque no hay noche en los reinos del espíritu. Así que Dios puede aprovechar el momento en que tu cuerpo está en reposo para comunicarse ampliamente contigo a través de un sueño o una visión. Vemos un ejemplo de esto en el caso de Cornelio. La Biblia dice en Hechos 10, 1 a 3. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Este hombre era un gentil,
y durante este periodo el evangelio solo se predicaba entre los judíos, pero Cornelio temía a Dios. Sabía que había alguien poderoso en algún lugar cuyos caminos eran puros, por lo que moldeó su vida según Dios. Pero había algo más. Conocía los caminos de Dios, pero aún no tenía una relación personal con Él. Todo lo que hacía era probablemente lo que había leído sobre Dios y cómo comportarse, pero aún no había aceptado a Jesús, ni sido reconocido como ciudadano del reino. ¿Cómo le comunicaría Dios esta verdad? Un día, tuvo una visión abierta, y Dios le habló sobre el siguiente paso que debía dar para ser salvo. Entonces, tienes sueños que parecen una respuesta a esas preguntas inquietantes. Tal vez viste una visión abierta donde un ángel, o a veces Dios, usa personas con las que estás familiarizado como personajes en la visión, y el objetivo es transmitir un mensaje. Debes saber que Dios aún habla a través de visiones y sueños. No los descartes. Dios puede comunicarse contigo acerca de tu futuro a través de visiones. Vimos este ejemplo en José, quien, siendo un adolescente, tuvo una visión sobre su futuro. Dios no bajó del cielo para decirle lo que llegaría a ser, pero a través de ese sueño, Dios comunicó su propósito. Dios también puede mostrarte cosas sobre tu futuro que tal vez no entiendas, y ahí radica el problema. Algunas personas inmediatamente descartan esos sueños y concluyen que si fueran de Dios, serían obvios. ¿Cómo explicas el significado del sueño de José, donde vio al sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él? Asimismo, no debes descartar esos sueños. Guárdalos en tu corazón y confía en Dios para obtener claridad. Pero no dejes que el diablo te diga que Dios solo aparece físicamente o habla audiblemente cuando se comunica con sus hijos. Dios aún usa sueños y visiones para transmitir su intención a su pueblo. Así que, como hijo de Dios, guarda esos sueños en tu corazón y ora para que Dios te ayude a entender su significado. Como hijos de Dios, también tenemos un testimonio interno como un medio que Dios utiliza para hablarnos. El Espíritu Santo capitaliza este testimonio. A veces, puedes sentirte inquieto en tu espíritu y saber que Dios te está diciendo algo. ¿Has intentado tomar una decisión, como emprender un viaje, pero aunque no escuchas nada de Dios, sientes que no debes ir o que debes retrasarlo? Eso es Dios llamando tu atención sobre algo relacionado con tu decisión. Algunas personas han preguntado cómo saber si una persona es su cónyuge. La mayoría de las parejas no vieron una visión de su cónyuge, ni escucharon una voz audible mencionando sus nombres, pero había un testimonio del Espíritu que confirmaba en su interior que esa persona era su pareja. Así que no ignores ese testimonio. La gente puede preguntar qué evidencia tienes para demostrar que Dios te está transmitiendo un mensaje. Puede que no tengas pruebas tangibles, pero no descartes ese sentimiento. Amado, tal vez te preguntes si Dios aún habla audiblemente. Sí, lo hace. Recuerda que Dios es soberano y puede transmitirte un mensaje por cualquier medio, incluyendo hablándote. No pienses que eres demasiado pequeño para escuchar a Dios, y no pienses que solo los pastores pueden escuchar a Dios. La redención te ha posicionado para escuchar a Dios, así que aprovéchala. Estás enfrentando un desafío y no sabes cómo salir. Dios quiere hablarte sobre la solución. Quiere mostrarte cómo navegar esta etapa de tu vida y salir victorioso. Así que, sé receptivo a su voz. No necesitas ser un sacerdote para escuchar a Dios hablarte. Así como tu hijo no necesita ninguna calificación para escuchar tu voz, no necesitas una ordenación para escuchar la voz de Dios. Solo necesitas salvación. ¿Eres salvo? ¿Está dispuesto a escucharlo? Recuerda, hablamos sobre llevar tus preocupaciones a Dios en oración. Es hora de hacerlo. Sea cual sea el problema, ¿por qué no te unes a mí en oración ahora mientras encomiendas tus caminos y tu vida a Dios? Sé que a través de esta oración serás transformado. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra que he recibido hoy. Te agradezco por iluminar mi corazón a través de las Escrituras. Gracias por mostrarme que es posible recibir tus instrucciones y guía. Gracias por no dejarme en la oscuridad y por enviarme mensajes repetidamente.
Llevo toda alabanza y honor a tu nombre por tu fidelidad en mi vida. Gracias por revelarme que tienes un plan hermoso para mi vida, mucho más allá de mi comprensión, planes para prosperarme y no para hacerme daño. Estoy agradecido de verlos cumplirse ya en mi vida. Gracias por siempre cuidar de mis batallas y asegurarte de que fui creado con un propósito. Gracias por siempre defenderme cuando el diablo intenta cuestionar mi identidad en Cristo Jesús. Gracias por darme victoria constante sobre los planes del enemigo. Que tu nombre sea alabado por siempre, en el nombre de Jesús. Padre, oro para que abras mi corazón a tu palabra. Oro para que me ayudes a permanecer atento a ti. Oro para no perder tu voz a partir de ahora, sino que, al hablar, pueda escucharte. Decreto que ningún diablo interrumpirá más mis sueños. A partir de ahora, tomarás el control total de mi vida. Padre, vengo en contra de todo plan del diablo para apartarme de tu voluntad. Te pido la gracia para permanecer siempre en el centro de tu voluntad. Ayúdame a enfocarme solo en ti, Señor. También te entrego todas mis debilidades que puedan ser un obstáculo en mi camino para descubrir y cumplir tu propósito para mi vida. Recibo fuerza de ti, porque tu poder se manifiesta en mis debilidades. Empodérame para tu propósito hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, también traigo cada carga y dolor de mi corazón a ti hoy, y te pido que me des descanso de todos mis problemas. Señor, convierte mis tristezas en alegría, cumpliendo tu propósito a través de los desafíos que estoy enfrentando. Por favor, dame un corazón de obediencia y ayúdame siempre a obedecer tus instrucciones, incluso cuando parezcan difíciles. A lo largo de mi camino cristiano, ayúdame siempre a escuchar tu palabra. Enséñame a seguirte completamente, consciente de que es para mi bien. Oro para que me ayudes a vivir y honrarte, que mis acciones demuestren que eres una prioridad para mí. Cuando tome decisiones que reflejen mi identidad en Cristo, oro para que me ayudes a caminar en santidad y pureza. Cuando sea difícil mantenerme consagrado, por favor dame la gracia para mantenerme firme. Cuando me sienta débil, que tu gracia sea suficiente. Tu palabra es verdad y vida, así que enséñame a meditar diariamente. Al pasar tiempo estudiándola, enséñame a entender tu voz y conocer tus caminos. Confío en tu perfecta voluntad para mí, Padre. Creo que tus intenciones para mí son excelentes y confiables. Por lo tanto, Dios, ayúdame a poner mi fe en ti cuando me des tus instrucciones con amor. Necesito tu gracia para alejarme de todos aquellos que quieres que me separe. Guíame con tu paz, para que siempre pueda saber lo que deseas. Oro para que me ayudes a entender las señales que me muestras. Oro para que me des la fuerza para seguir tus instrucciones con prontitud. Sigue mostrándome tu favor, Señor. Permíteme experimentar tranquilidad como la de José, incluso en momentos de prueba. Al entrar en cada día, recibo bendiciones y ayuda divina. Admito que puedo estar sordo a los mensajes que envías. El ruido y las atracciones de este mundo y el encanto del pecado me distraen. Perdóname, Señor, por las veces que no atendí tu voz suave y en su lugar seguí mi camino pecaminoso. Oro, Señor, que abras mis ojos espirituales para que pueda ver las trampas que están delante de mí. Señor, concédeme el espíritu de discernimiento para conocer las artimañas del enemigo y las tentaciones que buscan desviarme. Oro para que me llenes con la sabiduría de lo alto, para caminar en la luz de tu verdad, evitando las trampas del enemigo y los peligros de este mundo. Padre, también oro por el valor para atender tus mensajes cuando lleguen. A veces, tus advertencias requieren que tome decisiones difíciles, me alejé de cosas dañinas o de pasos de fe que desafían mi comodidad. Oro para que me des la fortaleza para obedecerte, incluso cuando sea difícil, vaya en contra de mis deseos y requiera sacrificio. Oro para que me ayudes a confiar en tu sabiduría y bondad, sabiendo que siempre estás a mi favor y no en mi contra. Señor, también oro por una mayor sensibilidad a tu voz. Ayúdame a cultivar un estilo de vida de oración, donde esté constantemente en comunión contigo, escuchando tu guía y dirección.
Oro para que me concedas la gracia para caminar en obediencia a tu palabra. No solo escucharé tu voz, sino que también la obedeceré. Líbrame de todo mal. Manténme lejos de los planes del maligno. Señor, aquí estoy de nuevo pidiendo perdón. Si hay alguna manera en que he pecado contra ti, por favor, Señor, ten misericordia de mí. Como he recibido tu palabra hoy, te pido la gracia para orar sin cesar. Establece tu palabra en mi vida y ayúdame a orar diariamente. Ayúdame, Señor, a no distraerme con las preocupaciones de esta vida, sino a enfocarme en ti como mi único ayudador. Oro por la gracia para permanecer enfocado en ti, en oración y en el estudio de la Biblia. Enséñame a orar de manera efectiva y no en vano. Gracias porque me has escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, estoy seguro de que te sentiste renovado después de esa sesión de oración. Quiero que sepas que Dios no solo habla. A veces, las personas no están abiertas a los mensajes de Dios porque no entienden por qué Él habla. A lo largo de las Escrituras, vemos a Dios enviando mensajes a sus hijos para guiarlos en el camino correcto. Dios lo sabe todo, y no puedes perder el camino siguiendo su voz. Él conoce el final desde el principio, y puede decirte qué sucederá con el paso que aún no has dado. Siempre te guiará por el camino correcto y seguro por amor. El enemigo está dispuesto a hacerte tropezar, por eso Dios habla para mostrarte por dónde ir. Esta es una razón por la que debes estar atento a sus mensajes. ¿Necesitas dirección sobre un cónyuge? ¿Tienes varias ofertas de trabajo y no estás seguro de cuál tomar? ¿Estás considerando mudarte a otra ciudad? En tales encrucijadas, abre tu mente y deja que Dios te hable. Este fue uno de los secretos del rey David. Tenía muchos enemigos, pero no perdió una sola batalla en toda su vida. ¿Por qué? Estaba abierto a la voz de Dios para guiarlo. Además, Dios siempre nos envía palabras de consuelo. Cuando enfrentas desafíos y parece que la vida está en tu contra, Dios envía mensajes para consolarte. Jesús dijo que parte de su misión es consolar a los quebrantados de corazón. Esto es grandioso. Las personas pueden compadecerte y decir, lo siento, cuando estás abatido, pero nadie puede consolar tu alma en tiempos de crisis como Dios. Él está allí para ayudarte y mostrarte que hay esperanza. Hasta que entiendas esta verdad, podrías fácilmente rendirte en el camino de la vida. Descubrirás que en esos momentos te encuentras leyendo ciertos versículos de la Biblia que te confortan como agua para tu alma sedienta. Busca esas palabras de consuelo en las Escrituras. El Espíritu Santo también está allí para calmar la tormenta que se agita en tu camino. Así que no dejes que ningún desafío te desestabilice. Dios está a la altura de la tarea y quiere que seas victorioso sobre los desafíos de la vida que buscan abrumarte. Por lo tanto, cuando Dios te envíe un mensaje, no te limites a admirarlo. Presta atención y toma medidas. Obedece cada palabra que Dios envíe a tu vida. Esa es la manera de demostrar que eres su hijo. Proverbios 4:20-22 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Jesús dijo que siempre hace lo que el Padre le dice. No es de extrañar que fuera victorioso durante todo su ministerio. Entrénate para hacer siempre lo que Dios dice. A veces, puede no ser fácil obedecer, pero entiende que tu futuro está en hacer lo que Dios dice. La Biblia dice en Santiago 1:22-25, Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Así que no dejes que Satanás te convenza de no seguir lo que estudias en las Escrituras o lo que Dios te dice que hagas. Esfuérzate por obedecer a Dios. A partir de ahora,
Sé que al abrir tu corazón y aumentar tu sensibilidad espiritual a estas señales, comenzarás a escuchar a Dios claramente y tu vida nunca será la misma. Tu victoria es ahora, y todos los que te vean sabrán que, en verdad, eres un hijo de Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, por favor escribe Amén en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte para mantenerte conectado con más contenido edificante. Dios te bendiga abundantemente.